Listo. Bueno, buenas noches. Esta entrevista tiene como objetivo dar cumplimiento a la actividad académica de la U Digital, de la materia de ética, y la voy a realizar con la doctora Astrid Arrieta, que es médica especializada en psiquiatría y pues que es una persona que maneja muchos de estos aspectos que tienen que ver con la ética, con el manejo de problemas psicológicos que manejamos muchas veces los médicos y pues ese es el objetivo de hacer esta actividad. He preparado un pequeño formulario de 10 preguntas, las cuales vamos a tratar de hacerla de una forma muy amena para dejar un mensaje claro de nuestro trabajo y cómo influencia la ética el diario vivir de nosotros los médicos en este mundo tan globalizado. Buenas noches, doctora Rieta, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de hablar de un tema tan importante que no creo que solo compete a los profesionales de la salud, sino en este mundo tan falto de muchas cosas y que lo último que deja, como si no fuese un principio que debería ser universalmente dado, es la ética. Bueno, doctora, gracias por tu presentación. Eh, Quisiera que tú me colaboraras respondiéndome la primera pregunta pues, de nuestra entrevista que dice, ¿qué le ofrece la ética a la medicina? ¿Qué le ofrece la ética a nosotros los profesionales de la salud? Bueno, la ética es un principio que deben tener los seres humanos. Yo creo que con la ética los seres humanos de alguna manera viviéramos, pues somos como especie, de manera adecuada. Sé que en psiquiatría existen algunos trastornos que son los trastornos de personalidad, entre esos está la psicopatía, donde la ética no prima, donde el principio de justicia o de solidaridad o de empatía hacia el otro no existe. La ética nos da a nosotros los parámetros para qué cosas en ciertos momentos, si vamos a hablar desde la parte profesional, podemos o no podemos hacer, porque desgraciadamente en la enseñanza de la medicina, hablaba yo con un colega, nuestra formación es una formación tratando de explicar por qué nos encontramos en una situación tan precaria en la parte profesional, especialmente en la parte del pago. Y él decía que nuestra formación es una formación militar, es de rango. O sea, está su especialista, el especialista que viene, está el residente el residente 4, el residente 3, el residente 2, el residente 1. Este es como el cómo uno aprende a no ni siquiera cuestionar lo que en muchas ocasiones de pronto no es cierto lo que diga el que esté por encima porque es jerárquico y no es así. En esta jerarquía tenemos menos probabilidad nosotros de defendernos lo que nosotros pensamos que es la forma de actuar. O sea, nuestro proceder es, o como hemos sido enseñados, hablábamos ahorita de cómo los profesionales nuevos tenían cierta manera de ver la medicina y cómo nosotros que habíamos sido formados tanto en otro siglo como de otra manera, eh, cuestionábamos nosotros el que no nos dijeran a nosotros, siga trabajando, seguimos trabajando, no nos pagan, no decimos nada, porque nuestro deber está con el paciente, como si fuera una misión sin pensar en nosotros. Entonces esa forma jerárquica hace que ni siquiera nosotros cuestionemos el que no nos paguen. ¿Por qué la ética es tan importante en la medicina? Porque son dos seres humanos, como seres humanos, lo que iba a decir anteriormente, entonces pensamos que somos dioses, de como dioses tenemos la capacidad de poder decidir por otro, de que el otro que está al frente, que es otro ser humano, que tiene la capacidad de decidir si lo que yo estoy diciendo lo puede o no lo puede asumir, esa otra persona autónoma tiene la capacidad de decidir que lo que yo estoy diciendo, independientemente que sea la opción la mejor, él puede elegir esa. Ahora, la ética nos da parámetros, decía anteriormente, para actuar entre seres humanos. La ética nos dice qué cosas debemos elegir. Y más en este momento tan difícil que ha puesto a los profesionales de la salud en una guerra. Nosotros somos los que estamos al frente de decidir en cierto momento qué personas va a vivir o no, y eso es una carga muy grande, no somos dioses para eso y no nos dan otra opción. Entonces la ética interviene allí para que cuando llegue una situación tan grave como esta, nosotros podamos tomar las mejores decisiones en conjunto
sin pensar que tenemos el poder de la vida solo y exclusivamente para nosotros, que al final ni la tenemos porque por mucho que el médico intervenga, la muerte siempre nos va a vencer. Doctora, me generas una inquietud, pues que no la había analizado en las preguntas de esta entrevista, y es que en el tema que estamos viendo se habla de la globalización. Y yo creo que, ¿verdad? Tú tocaste es un tema muy interesante, que es que la globalización ha facilitado que este intercambio de profesionales entre los países y estas, digamos, los venezolanos han hecho que el valor del trabajo médico se vea afectado y esto directamente lleva a que la calidad, por ser un mercado altamente competitivo ya porque tenemos profesionales de todos los países de Latinoamérica y Sudamérica buscando trabajo en nuestra zona, aceptemos trabajos que pueden afectar nuestra ética frente al paciente. ¿Te parece correcto? Sí, fíjate que en una discusión, yo hablaba que yo tenía una discusión con un compañero hace mucho, ni siquiera es de ahora, cuando apenas la ley 100 entraba y se hablaba de un manual tarifario donde la consulta estaba, creo que era 13.000 pesos para las EPS. No ha habido mucha modificación porque ha pasado mucho tiempo. Yo creo que estamos ganando mucho menos que lo ganábamos hace 10 años o hace 15 años. Ha quedado eso congelado. Y un compañero me decía, bueno, yo acepto este trabajo de 13, pero entonces yo voy a ver, en una hora voy a ver 5 pacientes, porque así gano más. Cuando tú aceptas de alguna manera que es que el valor de lo que tú haces es eso, estás aceptando es que no vas a cambiar la forma como vas a tratar al paciente. Estás diciendo que lo mismo que tú haces con este, y eso es lo ético, en este es aceptado que te van a pagar esto y en esto es aceptado que te va a pagar esto otro. Y ya te voy a decir dónde voy. En otra discusión hablábamos sobre las vacunas. Ustedes decían, pero ¿por qué razón los de primera línea son los que deben vacunarse y son solo los que trabajan con COVID? Si yo soy, un internista, y yo que soy psiquiatra, pues en la clínica donde está de psiquiatría quedamos en etapa fase 1, etapa 2. Primero éramos fase 1, etapa 1, y decíamos, pues los pacientes que llegan están en la calle, no utilizan tapabocas, hablan unos con otros porque están por fuera de la realidad. Y nosotros cuando llegan hay que inmovilizarlos, te escupen, te abrazan, te hacen, no siguen ningún principio porque están por fuera de la realidad y nosotros estamos expuestos. Doctora. El problema aquí no era el de el que nosotros, el que nos pusieran a pelear entre nosotros. O sea, todos los trabajadores de la salud deberían estar en fase 1, etapa 1. Exactamente. El gobierno tenía que darnos la priorización. Ya nosotros no podemos competir y decir, no, el anestesiólogo es primero. No, o sea, el problema no es ese. El problema es que hay unas disposiciones en las cuales nosotros somos los que estamos al frente. Sí. Entonces, esto que estaba hablando yo ahora, que es lo que tú dices, la globalización, y de pronto, más bien yo creo que ni siquiera es globalización, es ver la salud como un mercado. Cuando tú ves la salud como un mercado vas a tener utilidades. Cuando hay utilidades, haces lo que sea para que te quede plata. Entonces, si tú tienes que hacer lo que sea como EPS, como empresa, eso significa que el trabajador, que somos nosotros, que somos los intermediarios, pues nos van a tratar como lo que hemos quedado, como técnicos de la salud, y nosotros pensamos que estamos en otro nivel. Doctora Astrid, entonces tú consideras que este tipo de trabajo mercantilista, esta situación mercantilista a que ha llegado la salud, ha afectado los valores éticos del médico ante el paciente? Fíjate, diría dos. Uno, esa posición mercantilista que han puesto a la medicina no es ética. Y esa misma posición en que nos han puesto a nosotros ha hecho que en muchas ocasiones actuemos de manera no ética con el paciente, ¿cierto? Le robamos entonces el tiempo, le robamos entonces la disposición o la manera al paciente. Una cosa es que yo no pueda ordenar mentira, que yo sí pueda ordenar, pero que la EPS no se la dé, es diferente. Aquí es que lo que yo haga como profesional sea igual en ambas poblaciones. Y estoy comparando en una población de mi paciente particular que me paga la consulta completa al paciente de la EPS, que de pronto yo puedo aceptar en la condición de que yo acepte este punto. Y lo otro, el que divida nuestro tiempo, eso no es ético, porque cada paciente es diferente. Esto no es 1 más 1, 2. De alguna manera hemos aceptado cosas que a veces nos salen de la mano, porque no estamos nosotros
Pero afecta a la No, ética esta no decisión, lideramos. afecta a la ética del médico. Ajá. ¿Tú crees que sí nos está afectando? Sí, claro que sí. Yo te digo, la forma como está siendo planteada la medicina es una forma no ética. Listo. O sea, porque es Esto me lleva la a hacerte vida otra la pregunta, que Astrid. está al frente. Esto me lleva a hacerte Ajá. otra pregunta. Entonces, ¿qué debe hacer el médico que en su ética está siendo atacado ante un mercado tan competitivo donde ya encontramos médicos que por desespero tienen que irse a trabajar o planear irse incluso del país para poder sobrevivir y desempeñarse profesionalmente? ¿Qué debería hacer un médico colombiano? Bueno, si hablamos desde la parte ética, porque es que son varias aristas dentro de esto. Si yo actúo de manera ética, ¿cierto? Lo ético sería no aceptar lo que compromete la ética. O sea, no es mi relación con el paciente, lo que beneficia al paciente, lo que no le hace daño al paciente, lo que le quita la autonomía al paciente, mentirle al paciente. Eso sería lo correcto. Ahora, lo correcto lleva a muchas ocasiones a que sea el médico que esté implicado y sean las consecuencias de un sistema donde actuar correctamente te lleva a tener esos principios que no son correctos, a aplicártelos a ti y a otros compañeros o profesionales. Si vamos a hablar dentro de la línea de qué deberíamos nosotros hacer como profesionales, nosotros tenemos la abogada, que es la abogada de los médicos, que es la doctora McCormick, que ella dice, nosotros pensamos de una manera, y yo sigo pensando que es la forma como nos educaron dentro de las facultades, de no chistar ante nada, de que seguimos aceptando condiciones de trabajo, y esa es otra arista, laborales, que van en contra de nuestra condición como trabajadores, en nuestra condición ética correcta. Entonces, si no sobrevivimos, un compañero me dice, pero es que si yo no lo acepto, me muero de hambre. Y otro lo Entonces, acepta. y ahí entonces tenemos es una balanza y ahí es una decisión personal. Pues Si todos actuáramos correctamente, ninguno estaría ejerciendo nada, pero de igual manera habría consecuencias, ¿cierto? Con respecto a lo que nos ha pasado. Yo pienso que nos falta, si hablamos de eso, es asociarnos y pensar de manera correcta y global y por encima, eso lo vemos en nuestro propio grupo chiquitico de WhatsApp, por encima de las condiciones personales de las cuales estamos nosotros constantemente siendo multiplicados de lo que es nuestro país, la polarización. No estaríamos polarizados, sino Así es. pensando por encima de eso. Exacto. Astrid, cuando empezaste a hablar, tocaste un tema bastante delicado y ese es el tema que estamos viviendo los médicos en la pandemia. ¿Cómo nos va a afectar éticamente la decisión de tener que definir a quién salvarle la vida y a quién no? Que eso fue noticia mundial, que se sabía que tocaba decidir a este lo intubo y a este no, a este le doy esto y a este no, a este le vamos a dar retrovirales y a este no. Emocionalmente, eso tiene que ver mucho con la ética porque es difícil yo decir, nosotros tenemos unos principios que son la no maleficencia al paciente, no hacerle daño, la autonomía, que es respetar la voluntad del paciente, la justicia, o sea, repartir equitativamente los recursos que tenemos, pero la pandemia nos puso en un momento en que toca decidir a quién salvo y a quién no, a quién salvo y a quién no. Éticamente, ¿qué piensas tú de eso? ¿Cómo nos está afectando? Bueno, si son las consecuencias psicológicas, que son dos, las consecuencias psicológicas de todo de lo que está pasando en la pandemia, pero específicamente el tener que elegir entre una persona y otra, ya hay estudios, ya salió uno el 22 de enero del 2021 de Medscape, que hicieron una evaluación a 12,000 profesionales de la salud, médicos, con respecto a lo que ha pasado en el corte. Eso fue a septiembre del año pasado. Y le hacían preguntas con respecto hay un síndrome que se llama el síndrome de desgaste profesional y se comparaba entre los dos momentos, el 2019 y el 2020. Y bajó, o sea, por ejemplo, la percepción de felicidad bajó de un 70 a un 49%, el desgaste profesional es mayor, cambiaron las especialidades que tenían opciones el año pasado, los que tenían más opciones de hacer síndrome de desgaste profesional eran urología, este año son los intensivistas, le siguen los médicos internistas. Dentro de eso casi todos estamos entre un 60, 50 y pico, que son los primeros intensivistas. Nosotros los psiquiatras estamos en 41 y son los dermatólogos que están abajo.
pero dentro de lo que ha pasado, en la parte ética, que es la decisión que le tocó a muchos, no me tocó a mí, a los que están al frente allí con el COVID, llegando a urgencias en medicina interna y en la unidad de cuidados intensivos, el tener que decidir por la vida de otros, a pesar de que uno supuestamente está preparado para la muerte, lo que llegó es lo que suponía el médico que iba a pasar y lo que realmente pasó fue que lo aplastó completamente y llegó un momento en que no había manera de poder, lo correcto que es, o sea, cuando yo tengo que decidir entre dos personas para ver a quién yo entubo, lo que hay que hacer es llamar a un comité, que es un comité donde se presenta, un comité de bioética, donde se presenta al paciente y se decide bajo las condiciones que yo como médico estoy tratando de decir entre uno y otro, y se dice, eso para los intensivistas, a quién yo debo decidir darle la vida o no. En esta primera etapa que fue en Barranquilla, me tocó hacer terapia de grupo a 2 clínicas privadas que fueron una de las primeras donde llegó el contagio a los médicos de urgencia y los médicos en la unidad de cuidados intensivos, no llegamos hasta los internitos ni a cuidados intensivos, y en las urgencias los que estaban atendiendo, ellos lloraban porque decían que cada vez que pasaba alguien estaba por encima de los 65 años y tenían que elegir entre un joven que de pronto no había tomado las medidas y que no había salido de la casa por mucho tiempo, era ver a su papá, era ver a su abuelo, y que el tener el peso de decidir por la vida de alguien era una consecuencia, iba a tener unas consecuencias que ya la tenemos. ¿Cuáles son las consecuencias de ahora? Si nosotros ya como profesionales de la salud teníamos en comparación con la población general, una probabilidad más alta de padecer depresión y de suicidarse, en este momento eso se ha duplicado. Son los profesionales de la salud, si yo comparo con la población general, que van en este momento, que tiene, además de depresión y además de intentos suicidas y de suicidios consumados, el tener algo más que se llama un trastorno de estrés postraumático. Lo otro, el tener, que es una cosa que no pasaba en lo anterior con el burnout, con el síndrome de desgaste profesional, que era el estar orgulloso de ser médico, bajó en la pandemia. O sea, ya tú sientes un peso grande de haber escogido esta profesión. Y lo otro que dio bastante peso es la posibilidad de poder contagiar a un familiar tuyo. Eso representaba un peso enorme para el profesional de la salud, el tener que estar exactamente, porque ¿Ya has tenido en tu consulta particular, Astrid, ya has tenido en tu consulta particular personal de la salud que te consulte por algún problema en referencia a este tema? Sí, claro, sí te estoy diciendo que me tocó de entrada, al comienzo del año pasado, el tener que hacer psicoterapia de apoyo, psicoterapia de grupo a unas clínicas de Barranquilla que recibieron de entrada la COVID-19, y que yo insistía en todas las clínicas porque desgraciadamente es en la costa donde menos hay profesionales del área de la salud mental en los hospitales, y así aprendemos la medicina, pensamos que eso es lo correcto, donde ya por lo que había pasado en Europa, se nos estaba exigiendo que hubiese un equipo de soporte emocional para los profesionales por esto que estaba pasando. Ya tenemos las consecuencias de esto. Nosotros somos los médicos los que tienen el más alto índice de muerte por COVID-19. Entonces hay consecuencias asociadas, como tú me estás diciendo, hay unos compañeros que tienen pánico de poder contagiarse. Ahora, viene una segunda parte que es el de la posibilidad, que es el de ser dioses, que pensamos que somos nosotros los que no nos vamos a contagiar. Y realmente somos nosotros los que nos estamos contagiando. A veces ni siquiera los de la unidad de cuidados intensivos, que están bien protegidos, sino el resto, que de pronto en algunos casos tienen los equipos completos, pero los pacientes que llegan completamente. ¿Tú qué vas a saber qué paciente te va a llegar? No, yo soy COVID o no soy COVID. Pues te llega cualquier paciente. O en otros casos, profesionales que no reciben los elementos de protección adecuado, personal adecuado, sabiendo que estamos en una situación de riesgo inminente. Entonces, claro que todo esto, estas decisiones éticas como la vida, o sea, de decidir quién va a vivir o no, te afectan psicológicamente. Totalmente. Y que entre nosotros debemos primero ayudar, y segundo, el que yo te decía, hay unos grupos específicos para la elección de qué
Si yo estoy en un ecojo intensivo, el intensivista debe llamar al comité de ética y decir, tengo este paciente, y ayudar a decidir en conjunto para que el peso emocional no sea uno solo y para que la decisión sea la decisión más ética posible. Astrid, en eso que tú tocas, yo recuerdo cuando estuvimos en la carrera, vimos la materia de ética médica, pero yo creo que el perfil de la enseñanza de la ética médica tiene que sufrir un cambio total, porque la pandemia nos enseñó a ver otras cosas que tú misma estás describiendo en base al miedo, en base al temor, tanto de nosotros como de nuestra familia, el contacto hacia el médico, algo que ha representado el trato, la relación médico-paciente es el contacto físico. Y mira que hoy en día ya andamos enmascarados atendiendo a los pacientes y eso en la ética a nosotros nos afecta. ¿Tú crees que las universidades tienen que cambiar de aquí en adelante la forma en que enseñan la ética? Porque esto va a tener influencia a largo plazo. El COVID es una enfermedad que no se va a ir por ahora. Esto es 4, 5, 6, 8 años. Entonces, no podemos seguir afectando nuestra ética de ese distanciamiento, de mostrarle al paciente miedo, de incluso la autonomía del paciente es uno de los parámetros de la ética que nosotros tenemos que respetar y hoy no podemos escuchar lo que el paciente quiere, sino lo que se le puede brindar y eso nos está afectando. ¿Tú crees que sí, que se debe hacer un cambio en este tipo de enseñanza, la ética médica? Sí, claro, no lo daban en un semestre, creo que era séptimo. En séptimo, lo vimos. Yo pienso que la ética debe estar, yo creo que en toda la carrera, de tener una visión no solamente de una materia teórica, sino verlo dentro de los hospitales. Debe haber comités que son los comités de ética. No lo ves realmente los sistemas de habilitación deberían velar que sí se cumple y tú ves habilitadas muchas clínicas que en la práctica, en el papel aparece que sí, pero en la práctica no, y eso lo deben ver los estudiantes. Las facultades deben cambiar. Mira, lo que nos pasó a nosotros, teníamos una modalidad de relacionarnos y de manera súbita nos tocó a nosotros hacerlo de esta manera, por los medios, y el que no sabía aprendió y el que a la fuerza, porque es que ahí no había opción. En este caso no nos está dando opción y tienen que las universidades cambiar, porque estamos mandando profesionales, mira, profesionales que no están tocando pacientes. Eso profesionales que no están tocando pacientes. Estudiantes de medicina. ¿Cómo están aprendiendo los estudiantes de medicina? O sea, son estudiantes, esos son los que nos van a atender. Me da miedo. Así, mira, y algo importante que tocaste ahorita que me hiciste caer en cuenta, es que qué charla tan interesante, y es que, mira, tú sabes lo que es atender a un paciente por teleconsulta, cómo afecta eso nuestros principios con los que fuimos educados, y hoy en día las clínicas ya lo volvieron norma, o sea, ya estamos, así no haya pandemia, estamos haciendo teleconsulta, y eso éticamente, ¿qué piensas tú de eso? O sea, ¿cómo lo ves? Bueno, yo no estoy completamente cerrada a que se haga teleconsulta. Sí se puede hacer, ya. Pero es muy diferente a la teleconsulta psiquiátrica a la teleconsulta de anestesiología de un internista. Sí, claro, ¿no? Sí, claro que cambia. O sea, hay algunas que... En tu rama es más fácil, en tu rama es más fácil. Pero por ejemplo, el que yo voy a hacer teleconsulta en cirugía, ¿no? A distancia. Pero te cuento que se está volviendo rutina. Entonces creo que eso, incluso a mí en lo personal, en mi ética, yo se lo digo a mucha gente, cuando tú vengas nuevamente a la clínica, yo te vuelvo a valorar. Porque me parece que falta mucho, y se va a volver rutinario que en todas las áreas de la medicina, y no está bien en todas las áreas de la medicina eso, y yo creo que es un tema que bastante nos va a afectar emocionalmente. Mira, pero fíjate, esto es ni tanto de Game del Santo ni tampoco no lo alumbre. Si realmente fuera telemedicina, o sea, es con todos los elementos de la telemedicina, que es el fonendo y una persona que esté para que se oiga lo del pulmón. Si es dermatología, con el aparato que ve acá. Si es gineco, o sea, realmente es que montar un equipo. ¿Qué han hecho las EPS? Que es una carga emocional adicional. Es darle trabajo al profesional de la medicina dentro de su casa, sin darle los elementos para poder estar allí, de la misma manera. O sea, suple el papel de cajero, administrador, el que manda los papeles, bajo el mismo parámetro de tiempo, sin tener ninguna consideración, tanto por el paciente en primera instancia, ni para el
profesional, sin tener seguimiento si ese paciente realmente le dieron una cita, le dieron los medicamentos, cada cuánto está, porque no les importa, ¿ya? Realmente no les importa. Claro que sí, la forma de atender sí va a influir en la parte ética, pero si tuviéramos los elementos, si tuviéramos la concepción que es la teleconsulta y la telemedicina, fuera totalmente diferente. Por ejemplo, la teleconsulta de psiquiatría, sí que da más elementos para poder hacerlo a distancia, pero si yo estoy en una urgencia, yo necesito que le hagan el examen físico. Entonces, yo en telemedicina, yo tendría que tener a alguien que me esté, yo le dé la indicación con los aparatos, porque los conocí, donde me den las herramientas a mí desde este lado, de poder llegar a una conclusión que bajo este concepto de esta teleconsulta en la carrera o telemedicina en la carrera que se está haciendo. Sí, claro que influye en la parte ética, Astrid, claro que sí. ya brevemente, ya como para terminar con una última pregunta, tú como psiquiatra, ¿qué le recomendarías al médico desde el punto de vista ético en su labor, viendo pues las presiones de la pandemia, las presiones económicas a las que estamos siendo sometidos por este mercado, esta pelea diaria por conseguir trabajo, porque las EPS están abaratando la mano de obra y esto está llevando pues a la que la calidad se deteriore? ¿Qué consejo le darías tú al personal de la medicina? Bueno, primero que busquen ayuda, aunque tú me preguntaste de la parte ética, pero nosotros somos los que menos aceptamos la ayuda emocional. O sea, podemos aceptar cualquier otra patología o cualquier otra situación, menos la ayuda emocional. Y somos nosotros, insisto, los que estamos con mayor probabilidad de padecer de depresión, ansiedad. Estamos ante la pandemia, una situación laboral tan precaria, un miedo terrible de contagiar. Ahora, en cuanto a esto que nos está pasando en la parte laboral, es súper difícil para nosotros que si te toca luchar contra los principios éticos, eso lo debes poner en una balanza porque estaría en contra de lo que tú estudiaste como médico. O sea, no podrías tener dentro de tu actuar el acostarte tranquilo cuando no estás cumpliendo con los principios éticos de lo que es la vida y de lo que es tu profesión. Y lo otro es que debemos vernos como un equipo que está en trabajo y en pos de obtener algo, y que si trabajáramos en conjunto, nuestra situación sería totalmente diferente. Somos los trabajadores de un sistema donde ganan todos menos dos personas, el paciente y el médico. Yo sí creo, Astrid, que tiene razón en muchas cosas. Y yo creo que, contribuyendo pues también a tu respuesta como médico que soy, que este aspecto mercantilista sí ha afectado la ética de los médicos, porque hoy tú ves que los médicos aceptan, por tener trabajo, la oportunidad laboral, aceptan condiciones laborales que uno sabe que lo están exponiendo. ¿Tú qué crees sobre eso? Sí, claro. Con un desconocimiento total de la parte de derecho y legal, donde tú firmas unos contratos donde estás comprometido hasta el cuello, y lo otro, el que cuando tú ves esos contratos, ves que en la parte ética te están comprometiendo. Y yo creo que estos nuevos profesionales están viendo que la medicina es así. Eso es lo que entonces alguien me decía, pero estos pelados, ¿por qué son así? Me decía una colega, estoy totalmente estupefacta de ver estos nuevos médicos, aunque puedo decir que estos me trataron bien, estos, pero en los nuevos, esa mística que teníamos a disposición por el paciente no lo hagan, pero es que ellos lo que están viendo y lo que han visto es esta clase de medicina, ellos no han visto otra. Esta clase de medicina cada 20 minutos, esta clase de medicina donde te ponen reglas de no dar o sí dar un medicamento, o no dar o sí dar algo que el paciente necesite. Claro que te expone a la ética, y eso no se está haciendo, y tú lo decías en las facultades de medicina, estamos formando personas a las cuales le estamos diciendo, profesionales, que eso está correcto. Ahora, si yo como persona sé que eso es incorrecto, independientemente que mi parte laboral me la dé, yo tengo un principio y ahí no debo, la ética no es maleable, o sea, es un principio, está ahí. Yo no voy a hacer medio, no le voy a hacer daño, o sea, que mi actuar sea realmente para el beneficio del paciente, ¿ya? No es que medio le voy a hacer pensando en hacerle daño, pero que no se vea como le estoy haciendo daño. No, que hay consecuencias dentro de nuestra labor, que va a haber resultados que no son los mejores, pero no, nosotros nos vamos con esa disposición de hacerlo.
pero en la actualidad eso es lo que está saliendo al mercado, porque eso es lo que nosotros le estamos mostrando. Y por eso yo siempre le pido disculpas a los estudiantes de medicina y le digo, ustedes están heredando una medicina y que nosotros somos los responsables de dársela, y les pido disculpas por esto, porque les toca de alguna manera el tener esto en una situación laboral precaria y que de pronto pasando mucho trabajo, pero los principios éticos no son negociables. O sea, yo no puedo decir, sí, le metí una cuchillada porque tenía que darle de comer a mi familia. No, o sea, eso no es sí o no, eso no es ético, ya. O sea, ahí no hay más. Bueno, Astrid, bueno, te agradezco mucho tu ayuda en esta actividad y no creas que lo que parece una simple actividad me deja también mucha enseñanza, Astrid, porque mira que han salido cuestionamientos muy interesantes, por lo menos yo sé que los valores éticos en nuestro campo se han ido perdiendo. Tú sabes, y yo también lo sé, que habemos profesionales de la salud, incluso que somos no éticos hasta con nuestros mismos compañeros. Nosotros sabemos que un compañero lo sacan de una parte laboral y Y aceptamos vamos, trabajar por menor valor, aceptamos el trabajo. por Así menor es. valor. Todo esto es ética, o sea, nosotros, no sé si es algo, pues tú me haces ver, que nuestra academia antigua, la ética era algo muy importante. Yo recuerdo cuando nos la dio el doctor Teobaldo Coronado, Teobaldo Coronado. que fue nuestro profesor de ética, se le hacía, y nosotros salimos de la universidad, es más, yo conservo mucho esos valores de ética. Yo no entro a trabajar donde a un colega lo votaron por no pagarle. Me parece que esos valores todavía los debemos preservar. Y Así es. afortunadamente, pues Astrid, es bueno que tú sigas en esa lucha. Yo también acá sigo en mi lucha, que eso hay que preservarlo. Y esperemos pues que esto sirva para algo, corazón. Bueno, gracias Ojalá. Astrid por tu ayuda. Que pases Te agradezco bien. mucho y feliz Te voy a noche. presentar a mi mamá. Dale. Te voy a presentar a mi novio, colega. Dale, pues. Chao. Chao. Dale.